Empezamos el tema planteando el reinado de los reyes católicos, que consiguieron, después de los conflictos políticos del siglo XV, reforzar el poder real e ir unificando bajo su mandato a una serie de reinos como Castilla y Aragón por su boda, el reino de Granada o el de Navarra, por ejemplo. Reinos y territorios que mantuvieron sus diferentes instituciones y leyes, aunque bajo el poder de los mismos monarcas. Esto es lo que se llama unión dinástica. El fortalecimiento del poder real lo consiguieron gracias a reorganizar la hacienda, rescatando impuestos que controlaba la nobleza, creando la Santa Hermandad para reforzar el orden del reino, creando el Consejo Real, controlando las órdenes militares, reforzando la justicia real con las audiencias y las chancillerías y controlando las ciudades por medio de los corregidores. En cuanto a su política exterior, continuó la expansión atlántica iniciada por Castilla y se siguió también el enfrentamiento tradicional de la corona de Aragón con Francia, que llevó a querer controlar el Mediterráneo. Todo esto vino acompañado por una política de alianzas matrimoniales para buscar aliados como Portugal, Inglaterra, Imperio Alemán, etc. Vamos a explicar ahora el descubrimiento y explotación de América. El descubrimiento tuvo una gran influencia en todos los aspectos en el mundo del momento, y este descubrimiento se consiguió como consecuencia de la búsqueda de una ruta alternativa a la ruta tradicional de las especias asiáticas, que se había anulado debido al dominio del Imperio Turco de esa ruta y gracias también a la competencia en su expansión atlántica de los reinos de Portugal y Castilla, que tuvo como solución el Tratado de Tordesillas de 1494. La conquista y explotación de todo el inmenso territorio americano fue muy larga en el tiempo y destacan en ella la conquista del Imperio Azteca por Hernán Cortés y la del Imperio Inca por Pizarro. El objetivo fundamental de la colonización de las nuevas tierras fue la explotación económica, lo que provocó importantes abusos de la población indígena que se intentaron evitar desde la metrópoli con leyes que intentaban impedirla. El descubrimiento y explotación de América tuvo un gran impacto en España y Europa. De todo esto podemos destacar, en primer lugar, la llegada de grandes cantidades de oro y plata, lo que afectó de manera muy importante a la economía y a los precios. En segundo lugar, que el eje económico mundial se traslada del Mediterráneo al Atlántico. En tercer lugar, el gran avance de las técnicas mercantiles y bancarias, y finalmente la llegada de nuevos productos como la patata, el tomate o el tabaco. Vamos ahora a plantear el imperio de los Austrias y la España del siglo XVI. Carlos I, nieto de los reyes católicos, fue el primer monarca de esta nueva dinastía. Al principio de su reinado se encontró con muchos problemas debido a su origen extranjero y a su dedicación para conseguir ser emperador de Alemania, y después a los problemas derivados de todo esto. Incluso se produjeron revueltas muy importantes al principio, como las comunidades en Castilla y las hermanías en Valencia. Además de estos problemas internos, tuvo también graves conflictos externos por su política de hegemonía al ser monarca de varios reinos y emperador alemán, lo que provocó enfrentamientos con Francia, el Imperio Turco, los territorios italianos y el papado. Felipe II, hijo de Carlos I, fue el siguiente monarca. Tuvo varios conflictos internos también muy graves, como lo ocurrido con su hijo el príncipe Carlos, que ayudó a crear la leyenda negra, con su secretario Antonio Pérez, que provocó graves incidentes con la corona de Aragón, y la sublevación de los moriscos de las Alpujarras. Desde el punto de vista de la política exterior, podemos destacar que consiguió la anexión de Portugal en 1580 debido a sus derechos dinásticos, que siguió con graves problemas con Francia y el Imperio Turco y que empezó a tener nuevos enemigos como Inglaterra y los Países Bajos que querían independizarse de su dominio. El modelo político de los Austrias mantuvo el modelo de unión dinástica y la estructura creada por los reyes católicos, es decir, un mismo rey para reinos que seguían manteniendo sus instituciones y leyes propias, aunque fue claramente Castilla, por sus riquezas americanas, el eje de todo este imperio. Fueron creando un sistema de consejos o sistema polisinodial que eran territoriales y temáticos y que se convirtió en un nuevo sistema de gobierno y administración. Durante el siglo XVI se experimentó un gran crecimiento demográfico y económico, pero este último, sobre todo, no tenía bases sólidas debido a la falta de competitividad de los productos españoles y a que toda la riqueza americana pasaba por la península, pero no se quedaba en ella, ya que se utilizó para pagar los préstamos a banqueros extranjeros, para importar productos de fuera y para las interminables guerras. La sociedad seguía siendo una sociedad estamental, dominada por los privilegiados, y debido a todo lo anterior no se desarrolló una burguesía importante como en otros reinos. Además, existían conflictos sociales por cuestiones religiosas, como el problema converso, que eran los judíos que se convirtieron al cristianismo, y que no eran bien vistos por el resto de la sociedad, o como la existencia de una minoría morisca. Durante este siglo también se produjo un gran desarrollo cultural y artístico, que fue diluyéndose por conflictos religiosos, los conversos, la reforma protestante, etc.,
pasándose de una cultura humanista y tolerante a otra muy intolerante. Como ejemplo y modelo de todo esto nos encontramos con la institución de la Inquisición. Finalmente veremos la crisis del siglo XVII, la España del Barroco. Desde el punto de vista de la política interna, destaca la aparición de la figura de los validos, que eran personas de confianza de los reyes de este siglo que se encargaban del gobierno en su nombre. Este modelo provocó un aumento de la corrupción, como la venta de cargos e influencias que ayudaron a agravar la grave crisis de la época. También habría que destacar la expulsión de los moriscos, decretada por Felipe III en 1609, y que tuvo importantes consecuencias demográficas y económicas en determinados territorios. Todas estas dificultades provocaron la necesidad de recaudar más impuestos y descentralizar más el poder, apareciendo como solución la unión de armas del conde duque de Olivares en el reinado de Felipe IV, y que lejos de solucionar los problemas, lo agravaron, como veremos. Como ejemplo de la grave crisis del siglo XVII podemos destacar la crisis de 1640, cuyas causas son los enormes gastos derivados de la participación en la guerra de los 30 años y la resistencia de Portugal y Cataluña a participar en la unión de armas, lo que provocó que estos dos territorios se sublevaran y que terminaron con el mantenimiento de Cataluña en la corona y la independencia de Portugal en 1668. Todos estos conflictos provocaron el fin de la hegemonía del Imperio Español, demostrada claramente en la paz de Westfalia, que pone fin a la guerra de los 30 años, y que no acabó sin embargo con el enfrentamiento con Francia, que duró hasta 1659, y que supone la pérdida de los territorios y de influencia. Desde el punto de vista económico podemos destacar que se produjeron graves crisis demográficas debidas a epidemias, malas cosechas y a la expulsión de los moriscos, acompañadas de una reducción de la producción y del comercio, lo que provoca a su vez el empobrecimiento de la población. Como contraste, podemos decir que en este siglo se produce el siglo de oro de la cultura española, debido a un gran desarrollo artístico y cultural, aunque todo dentro del predominio de una mentalidad intolerante y aristocrática.